¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrevista judicial aquí en el canal de televisión del Poder Judicial, en esta oportunidad para conversar con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivian Blanlot. Vivian Blanlot, muchas gracias por esta entrevista y preguntarle primero que todo cuál es el rol del Consejo para la Transparencia en Chile. Bueno, el Consejo para la Transparencia en realidad es el órgano que le da vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se aprobó el año 2008. Y el órgano, que es el Consejo, empezó a operar el año 2009 y su función es básicamente hacer cumplir la ley que mencioné. Esa ley le da el derecho al ciudadano, bueno, el derecho está en la Constitución, pero la ley le da los canales al ciudadano para que pueda acceder a la información del sector público. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hay un principio de transparencia activa, que significa que en las páginas web, en realidad, cada servicio público, incluido todo el gobierno central, las universidades, las empresas públicas, los municipios, tienen que tener cierta información básica, que es bastante. Tiene que ver con todo lo administrativo, con los permisos, concesiones, con todo ese tipo de cosas que le corresponden al respectivo organismo y tiene que estar publicada y permanentemente actualizada. Por otra parte, los ciudadanos también pueden ir a los organismos virtualmente, digamos, porque esto puede ser todo por internet, a pedir información adicional. Y esa información tiene plazos para ser entregada por el órgano público. En caso que el ciudadano se le niegue la información o se entregue una información que es incompleta o insatisfactoria, entonces el ciudadano puede recurrir con un amparo ante el Consejo para la Transparencia. Y el Consejo para la Transparencia analiza el caso y decide en favor o no del ciudadano. El Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo. No depende del Ejecutivo ni de ningún otro órgano del Estado y está compuesto por 4 miembros consejeros, que son los que toman las decisiones finales, y por un staff de abogados bastante importante, digamos, que son los que analizan y facilitan el análisis de los casos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona recurre al Consejo para la Transparencia en relación a multas, sanciones? ¿Cuál es el rol o el radio de acción que tiene el Consejo? A ver, nosotros damos acceso a la información. Es decir, por ejemplo, un ciudadano podría pedir que se entregaran los fundamentos y todos los papeles, digamos, que están detrás de la multa que se cursó. O sea, todos los fundamentos, etcétera, memorándum, decisiones, resoluciones, etcétera. No nos puede pedir que le eliminemos la multa, ¿verdad? O sea, nosotros estamos encargados de que el ciudadano sepa por qué y si es legítimo, al final, a través de la información, la multa que le pasaron. Nosotros no la podemos evitar, pero podemos asegurarnos que él sabe exactamente y a lo mejor, en algunos casos, descubra que la forma en que esto se decidió no fue adecuada, por ejemplo. Ahora, leíamos que una de las misiones del Consejo para la Transparencia es promover la cultura de la transparencia en nuestro país. ¿Cuánto nos falta y cuál es el nivel de cultura que tenemos o cómo evalúa la cultura para la transparencia en Chile? Nos falta mucho, porque nosotros con un trabajo bastante arduo de promoción, de acercamiento, de dar a conocer la norma, incluso hemos hecho campañas, digamos, aún así todavía estamos bajo el 20% de conocimiento del órgano y de la labor que desarrolla y del derecho que tienen los ciudadanos. Bueno, este 20%, digamos, vale para el sector privado no público. En el sector público, evidentemente, que son nuestros organismos regulados, ellos entienden perfectamente, pero el sector privado, el ciudadano común, solamente del orden del 19% sabe de qué se trata y por lo tanto puede hacer uso de este instrumento. Entonces, de poco sirve que nosotros nos demos mecanismos legales, institucionales para esto, si no logramos que la ciudadanía entienda la importancia y cómo lo puede utilizar. Y en eso estamos. Y en términos de entorpecimiento de cierta información,
Bueno, evidentemente es muy común que algunos órganos se resistan a entregar la información. ¿Y cuáles serían básicamente esos órganos? Ellos, bueno, varía. A veces son ministerios, otras veces subsecretaría, otras veces las direcciones de los ministerios, otras veces son el municipio, las empresas públicas. Ahora, la única forma que pueden oponerse a entregar la información es si es que existe una causal de las que establece la ley. Y la ley establece ciertas causales. Una tiene que ver con, por ejemplo, que la información afecte los intereses de la nación, mucho que ver con las relaciones internacionales, que afecte la seguridad nacional o la seguridad pública, que sea inexistente, que la información no esté, por alguna razón, por la razón que sea, no están los documentos, no están. Entonces, esas son las causales. Ahora, nosotros tenemos que evaluar si esa causal es válida o no es válida y por lo tanto decidir si está bien que no se entregue esa información o tiene que entregarse y disponemos su entrega. Y ahora usted, ¿cómo evalúa el trabajo que ha realizado el Poder Judicial chileno en términos de transparencia? Muy bien. ¿Por qué? A ver, primero yo creo que el primer mérito que tiene es que fue una decisión autónoma, que el Poder Judicial, de hecho la Corte Suprema, tomó la decisión de avanzar en transparencia propia, ¿no? Y buscaron asesoría, ellos partieron además con una política de comunicaciones para poder entenderse con la ciudadanía, que la ciudadanía entendiera lo que ellos hacen a profundidad, porque la gente cree que entiende, pero realmente no entiende a veces, ¿no verdad? Y porque finalmente ellos se impusieron reglas de transparencia y eso lo hicieron por iniciativa propia. Y a mí me parece que incluso antes de que se aprobara la ley. Por lo tanto, eso tiene un gran mérito. Y luego, porque cuando uno observa lo que ellos han hecho, en realidad han seguido bastante los criterios que establece la misma ley de transparencia. Ahora, sin duda, a ellos les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, digamos, que todavía la ciudadanía no sabe utilizar el medio que tienen para acceder al Poder Judicial, pero es un proceso de aprendizaje. ¿Y cuánto ha ayudado la digitalización de ciertas causas o ciertos documentos para que la población también tenga mayor acceso? ¿Y cómo se debe avanzar para que también no sacamos nada con tener la digitalización o el avance de las tecnologías si la gente, como usted bien lo decía, no sabe cómo se utilizan ni para qué sirve? Bueno, en general la digitalización, no solamente en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, es sumamente beneficiosa, porque realmente facilita, pero obviamente facilita si el ciudadano conoce su derecho. Segundo, si tiene la capacidad efectiva, digamos, para hacer uso del medio tecnológico. Ahora, eso es, como digo yo, es como noticia en desarrollo, porque en realidad estamos avanzando, la ciudadanía se está adaptando, está aprendiendo, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que yo veo que la falencia de los distintos organismos tiene que ver con un acercamiento que va más allá de la información formal, ¿verdad? Ese es el primer desafío para que la gente pueda hacer uso de todos estos instrumentos. Segundo, el gran beneficio de la digitalización es que nosotros tenemos una gran cantidad de casos en los cuales el argumento para no entregar es la inexistencia de los documentos. Y es abismante que documentos que uno sabe que por ley los órganos tienen que mantener, efectivamente ellos dicen que no están. ¿Cómo probar que no están? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, nuestra interpretación es que a veces es porque hay un nulo sistema de archivo, absolutamente insuficiente o inexistente, desorden, y además ineficiencia, digamos, lisa y llanamente no apreciar la importancia que tiene la documentación. Otras veces porque efectivamente por razones de fuerza mayor la información fue destruida. Entonces, la digitalización va a permitir, en la medida que sea masiva, que nadie pueda decir, mire, en realidad entró agua a las bodegas, ¿verdad? Porque el respaldo se hace de otra manera.
Ahora, ¿cuánto ha ayudado todo lo que se ha avanzado en términos de transparencia para que salgan a la luz pública casos de corrupción o de irregularidades, digo, en Chile en los últimos meses o en los últimos años? ¿Hay más corrupción o ahora se sabe más gracias a esto? Bueno, yo creo que en parte se sabe más gracias a esto, pero no solo por la labor de este consejo o de este sistema, sino que porque en la medida en que se ha ido legislando en medidas pro transparencia y pro acceso a la información, la gente empieza a darse cuenta que ellos tienen el derecho no solamente de tener información, sino que de usarla constructivamente. Entonces, hoy día existe más capacidad de denuncia y más voluntad de denuncia cuando se observa una conducta irregular de lo que existía antes. Antes había mucho silencio. Por otra parte, el acceso a información es, voy a dar ejemplos, digamos. Hay ciertos procesos que el sector público sigue para poder otorgar concesiones, permisos, etc. Los ciudadanos, cuando piden toda la documentación relacionada, en el fondo están haciendo un control social de cómo se están gestionando esas materias. Y ese control social, por una parte, inhibe el mal comportamiento, pero también permite descubrir cuando lo ha habido. Entonces, eso también permite descubrir, abrir, digamos, nuestras falencias. Y yo creo que en parte eso está ocurriendo. Bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos de periodistas o grupos de periodistas que piden información a través del Consejo y que eso terminan en reportajes, digamos, muchas veces que efectivamente causan impacto. Ahora, en relación a la visión del Consejo para la Transparencia, ¿hacia dónde debiéramos caminar y en cuánto tiempo más? ¿Y qué ejemplo debiéramos seguir quizás de otros países que sí lo han hecho bien o que ya están mucho más avanzados que nosotros? A ver, el tema es que sobre el tema de acceso a la información hay muchos modelos institucionales distintos. Entonces, aquí las experiencias, digamos, se usan pero no se copian. Nosotros tenemos un modelo que comparativamente es eficiente y está funcionando. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Es que es necesario ampliar el derecho de acceso a la información a lo que significan partidos políticos, formalizar un poco lo que ocurre en el Poder Judicial, porque en este momento ellos se autorregulan, lo mismo con el Parlamento. Es decir, que las exigencias para todos los poderes del Estado sean las mismas, independientemente de que obviamente tienen realidades diferentes, pero sean en términos de criterios y digamos de principios sean las mismas. Y eso es algo que nos falta todavía, porque hoy día el ciudadano no tiene una forma única de acceder a información de los parlamentarios, del Poder Judicial, de los partidos políticos. Bueno, de los partidos políticos no tiene cómo acceder a información. Entonces, nuestra propuesta, de hecho, que la hemos presentado a la Presidencia de la República, y es nuestra manera de fomentar la transparencia, es hacer propuestas y recomendaciones de cómo avanzar. Ahora, ¿cómo fomentar la cultura de la transparencia? Nosotros creemos que en la medida de que se legisle, siempre se está dando una señal muy potente de por dónde la sociedad quiere ir. Cuando se legisla, son los representantes del pueblo los que están haciendo un acto para mostrar por aquí se quiere ir. Entonces, el ciudadano eso, si lo internaliza, también lo internaliza en otros ámbitos de su vida. Y por lo tanto, se va generando una cultura de la transparencia. Ahora, si usted tuviera que poner alguna fecha, algún plazo, ¿cuándo debieran estar unificados todos esos criterios? Vamos a ver qué sale de la propuesta de legislación para la transparencia. La presidenta va a hacer un anuncio, yo me imagino que en pocos días más, y también hay proyectos de ley que se están tramitando hoy día en el Congreso. Va a haber que ver cómo se coordinan, se complementa todo eso. Y dependiendo de esa discusión, digamos, es cómo vamos a ir avanzando. Si se insiste en un sistema fragmentado, no vamos a poder avanzar mucho porque creo que se le impide al ciudadano a que haya una manera simple de acceder. Más adelante vamos a tener la discusión sobre la Ley de Protección de Datos Personales.
es absolutamente indispensable hacer un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos personales en lo que se refiere a datos del sector público. Y ahí, por lo tanto, va a tener que haber un diálogo muy importante, digamos, en el Congreso y muy riguroso. Entonces, bueno, como dicen los países que nos acompañan en este evento a nosotros, dicen, miren, esto uno no puede creer que llegó a su meta, porque cuando llega a la meta ocurren cosas como, por ejemplo, ocurrió en Australia hace poco, que prácticamente se hizo desaparecer el Consejo para la Transparencia de Australia a través de quitarle el financiamiento. Entonces, se avanza, se llega a ciertas metas, pero siempre está el peligro de que haya una reacción en contra, porque la transparencia es incómoda. O sea, el trabajo nunca se termina, siempre nunca se termina. Acompañando. Tenemos que ir empujando permanentemente, porque sí, siempre van a haber fuerzas para, digamos, evitar el acceso a la información, porque es incómoda. O sea, todos queremos que sean transparentes los demás, pero cuando nos llega a nosotros, duele. Y eso es lo que pasa en todas partes del mundo. Entonces, esto es un trabajo de todos los días. Perfecto. Vivian Blanlot, muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes. Entrevista.